porque si no eras bautizado, no podías acceder hacia aquel lado, sino que te quedabas de esta parte. Aquí donde tenemos ahora este nicho, estaba el bautisterio. Esto quiere decir que aquí adentro hay un cuartito. Ahora tiene acceso por el exterior, que es la librería parroquial, pero precisamente por aquí se bautizaba a los que se iban a bautizar en la fe católica, y una vez bautizados ya podían acceder hacia lo que era la nave del templo. Desafortunadamente los fresnillenses hemos ignorado mucho nuestra historia y la hemos ido destruyendo. Ha habido edificios históricos que han tirado. El que estaba aquí enfrente de Presidencia era una casa del siglo XIX preciosa que empezaron a tirar, y así muchos lugares de índole civil, histórica, fueron siendo destruidos, y realmente no tenemos un centro histórico con edificios históricos. Son contados los edificios históricos que tenemos, pero sí los fresnillenses hemos sido muy ingratos con nuestro pueblo en eso. Héctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Johnny? Buenas Bien, tardes. gracias a Dios. ¿Tú? Buenas tardes. Muchas gracias por acceder a hacer con nosotros este video. Primeramente quiero agradecerle al párroco de aquí de La Purificación. ¿Cuál es su nombre? El padre Ricardo Berumen. Al padre Ricardo Berumen por habernos permitido el día de hoy pues acceder al templo en formas que pues el público en general normalmente no lo hace, ¿verdad? El día de hoy estamos aquí en Fresnillo, Zacatecas. Amigas, amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, vamos a recorrer, yo creo que lo que nos representa más como fresnillenses, que es el Templo de la Purificación. Aquí es templo, parroquia. Es una parroquia, de hecho es la primer parroquia de Fresnillo. Ahorita actualmente hay 8 parroquias distribuidas en la ciudad, pero esta es la parroquia madre, es la primer parroquia de Fresnillo. Hay que entender el concepto de parroquia como la administración de varios templos. No es el primer templo de Fresnillo, el primer templo es Santa Ana, el templo chiquito, pero sí es la primer parroquia de la ciudad. Ok, entonces fue el primer templo nombrado como parroquia. Así es. Sí. Muy bien, entonces yo creo que como mexicanos, todos en algún momento, pues en las clases de historia comunes de la primaria, la secundaria, la preparatoria, conocimos la historia de México a muy grandes rasgos, ¿no? Pero el día de hoy vamos a aprender y a conocer más sobre la historia de la fundación, principalmente de aquí de Fresnillo, porque va directamente ligada a la religión, por así decirlo. Bueno, pues le parece, la verdad yo en este video el que más va a hablar va a ser el señor Héctor, porque yo no sé absolutamente nada, le digo, sé lo que nos enseñan en las escuelas nada más, que es yo creo que la historia básica para conocer los orígenes de nuestra sociedad como lo somos ahora como mexicanos, pero pues así de forma especializada como lo vamos a ver ahorita y como usted nos lo va a platicar, pues solo personas como ustedes que se han dedicado al estudio de la historia en base desde que comenzó la colonización en aquellos años de la colonia, ¿verdad? Así es, Johnny. Mira, yo creo que no podemos entender la historia de los mexicanos sin la religión, independientemente de la religión que cada quien profese, que es muy respetable. No podemos entender la historia del mexicanismo sin la religión católica, porque a final de cuentas fueron los españoles los que llegaron, nos trajeron nuestra religión, y el mexicano es un sincretismo entre lo indígena y ciertamente la religión católica. Hay que considerar que en aquel entonces los reyes de España eran católicos y llevaron el catolicismo a todos lados. Y aquí en Fresnillo no podemos entender la historia, por ejemplo, de la parroquia si no conocemos la historia de Fresnillo. Es en realidad eso, no podemos separar las cosas, van intrínsecamente unidas. Entonces, pues si quieres empezamos con algo de historia sobre la fundación precisamente de Fresnillo. Mira, en 1554 sale de la ciudad de Zacatecas una expedición comandada por Juan de Tolosa y Francisco de Ibarra. Y llegan a un paraje que le ponen Ojo de Aguas del Fresnillo. ¿Por qué le ponen Ojo de Aguas del Fresnillo? Resulta que en este paraje, aquí donde estamos, había un ojo de agua. Y al lado había un fresno joven. Este árbol que tenemos aquí es en memoria de aquel árbol que en 1554 estuvo. No es el mismo, obviamente, porque ya tendría muchos años. Este se puso cuando se hicieron unos arreglos aquí en el atrio en los 90s, y se puso para recordar precisamente aquel primer fresno que le da nombre
a la ciudad de Fresnillo. Okay. Entonces estaba el Ojo de Agua y estaba el Fresno. Esto tuvo intención de ser una fuente con agua, precisamente para recordar aquel Ojo de Agua junto al Fresnillo. Sí. Aquí tenemos este pozo que está cerrado desde hace muchos años, pero este pozo llega precisamente hasta ese Ojo de Agua. Eso quiere decir que los cimientos de la parroquia están construidos sobre agua. Si vemos aquí en la fachada, por ejemplo, toda la humedad que hay hacia abajo es precisamente por toda la humedad que hay abajo de la parroquia. Sí. Ciertamente pues estamos en un clima semidesértico, pero aquí hay agua y por eso tenemos tanta humedad. ¿Y sigue habiendo agua? Sigue habiendo agua. Más adelantito vamos a ver el Ojo de Agua por una ventanita que hay acceso. Ok. Y mira, ya para 1568, 14 años después, se construye en Fresnillo un presidio y un cantón militar, que es precisamente este que está aquí al lado, lo que fungió durante muchos años como la presidencia municipal. Sí. Ese es el edificio civil más antiguo de Fresnillo. Ya tiene varias remodelaciones e intervenciones, pero civilmente ese es el edificio más antiguo. Y precisamente se hace junto al Ojo de Agua. También considerar que Fresnillo creció muy rápido. Para 1612 ya había un registro de 1,300 personas en Fresnillo. Okay. Entonces, en un lapso corto de tiempo, Fresnillo crece mucho. Y hay registros de que había españoles, mulatos, negros e indígenas. Ok. Pero Fresnillo en aquellos años, ¿qué era? ¿Ya era municipio? ¿Ya era...? No. Fresnillo primero fue una villa. Ajá. Una villa, e inclusive cuando se hace la parroquia de la Purificación y el patronazgo de la ciudad de Fresnillo se pone en manos de la Virgen de la Purificación, el nombre de la ciudad era Villas de la Purificación, era Real de Minas de Nuestra Señora de la Purificación del Fresnillo. Antes fue Villa de Nuestra Señora de la Purificación del Fresnillo. Okay. O sea, tuvo cambio de nombres, pero primero fue Villa de la Purificación, Villa de Nuestra Señora de la Purificación del Fresnillo. Sí, y después ya fue Real de Minas, porque hay que considerar también que Fresnillo se funda gracias a las minas, como muchos de los municipios de Zacatecas, pero no era un municipio, era una villa. Okay. Después Fresnillo crece tanto que se hace un partido, se llamaban partidos, era como el equivalente actual a un estado político. Okay. Pero el partido de Fresnillo era tan grande que no nada más era Fresnillo, abarcaba Fresnillo, Valparaíso, la hacienda San Mateo hacia el oeste, y hacia el sur, Tlaltenango, Colotlán, o sea, todo eso y Jerez era parte de Fresnillo. Fresnillo era en aquellos entonces muy grande. Ok, pero era parte de la villa entonces. Sí, la villa era como decir la cabecera municipal en estos tiempos, pero abarcaba toda esa zona. Ok, que era, digamos, tenían un mismo régimen político, por así decirlo. ¿Era lo que los unía? Sí, algo así, por decirlo de alguna manera, algo así. Ok, muy bien. Entonces deja de ser villa, ¿hasta qué años? Fíjate que sí, ahí no tengo el dato completo, no sé cuándo se haya cambiado ya la forma de dejar de ser villa y entonces comenzar a ser municipio. Debieron de haber pasado años, pero sí realmente ahí sí, no sé en qué momento cambia, pero sí te digo, cuando era el partido de Fresnillo era muy importante. Ok, al mencionar que era un partido de Fresnillo, ¿es como decir partidos políticos? No, para nada. Mencionar un partido en ese entonces era como decir... Una fracción. Una fracción, exactamente. Ajá. Era una fracción territorial. Ok. Entonces aquí era un partido de Zacatecas. Era, no era como que perteneciera a Zacatecas, más bien estaban juntos, pero eran dos partidos diferentes. No pertenecía a Fresnillo al estado de Zacatecas porque no estaba dividido como estado, sino que eran por decirlo de alguna manera, administraciones diferentes. Como, pues sí, partidos, sí, o sea, eran los territorios divididos. Así es. Y se veían como ciertos partidos, no eran municipios, no eran estados. No. Y ya después se forman los estados. Ajá. Y después de los estados, ya dentro de cada estado, los con sus propios municipios, pero eso ya es una división política posterior al virreinato. Estamos hablando de la época virreinal, donde no existían las divisiones políticas que existen ahora con sus estados y sus municipios. Sí. Ok, muy bien. Entonces, Fresnillo, ¿hasta qué tiempo recibe el nombre como solo Fresnillo? Solo Fresnillo. Ya eso es algo más reciente. Entonces. Mira, también se fueron perdiendo muchos nombres que tenían
incluidos santos durante el paso de los tiempos. Ajá. Por ejemplo, hay que considerar que tenemos un municipio que se llama San Pedro Piedragorda, que ahora es Ciudad Cuauhtémoc. Fresnillo era villa de Nuestra Señora de la Purificación del Fresnillo, pierde Nuestra Señora de la Purificación y en México pasó en todos lados. Queriendo precisamente separar esta parte de lo religioso con lo político, en México cambian muchos lugares de nombre y quitan el nombre que tenían del santo. Aquí hay algo muy curioso, Johnny. Las ciudades de Estados Unidos que se pierden en aquella guerra que se queda Estados Unidos, sí conservan sus nombres. San Francisco, Corpus Christi, San Antonio, Texas, pero México no los conserva. A pesar de que México es muy católico, buscan separar la política de la religión. Ok. Y esos nombres que conservaron en Estados Unidos, pues ya ya no era parte de México, pues ellos conservaron el mismo nombre que tenían desde aquellos años del virreinato. Así es, efectivamente. Okay. Entonces, en ese proceso en donde pasa de que la iglesia sea el mayor regente en tanto acciones políticas, en tanto evangelización y todo eso, la iglesia se desprende de las funciones políticas que tenía y es cuando ya entonces hasta los nombres de los municipios tenían que cambiar. Exactamente, y eso lo tenemos más o menos en los tiempos de los hermanos Lerdo de Tejada y Benito Juárez, que empiezan a quitar todos los bienes que tenía la iglesia para convertirlos en políticos, o en parte del Estado. Por ejemplo, tenemos muchos lugares que fueron templos o que fueron conventos que dejaron de ser de la iglesia y se convirtieron en parte del Estado, en parte del gobierno. Por ejemplo, allá en la esquina atrás de ti, ese edificio de la esquina que vemos que es beige con amarillo, ese era el antiguo templo, es el antiguo templo de la Concepción, era un templo que después pasó a manos del gobierno y entonces ahora es una sala de exposiciones temporales. Pero aquello que se ve ahí fue un tiempo. Y así tenemos en todo México montones de conventos, de bibliotecas, de casas parroquiales, de curatos, que dejaron de ser de la iglesia y pasaron a ser parte de los gobiernos. Ok, muy bien. Bueno, yo creo que ese tema es mucha tela de dónde agarrar porque México se funda en base a la evangelización que llegaron haciendo los españoles. Así es. Y obviamente pues explotando los recursos naturales que en aquellos años pues era algo de lo que más les atrajo aquí, ¿no? A estar aquí realmente. Y hablando ahora sí de esta majestuosidad que tenemos enfrente. Pues muy bien, mira, Johnny, ahora sí vamos a ver realmente la parroquia, lo que nos tiene aquí. Mira, la parroquia originalmente se empieza a construir a finales del siglo XVII. La parroquia, pues ya para 1684 tenemos ya noticias de que se quiere construir un nuevo templo, porque como te comentaba, Santana, que es un templo muy chiquito, ya no alcanzaba a albergar la cantidad de gente que había en Fresnillo. Entonces para 1684 se empieza a construir. Y se habla de que se requiere un nuevo templo y para 1689 ya se había levantado el cuerpo principal. ¿Cuál es el templo principal? Precisamente todo esto que tenemos de frente y en un momentito vamos a ver allá adentro. Y en 1691 ya se termina lo que es la nave central con su campanario y el crucero. Ahorita les explico qué es el crucero. Porque las naves laterales no estaban, esas se abren alrededor de 1720 y algo. Una duda que yo siempre he tenido desde siempre, ¿por qué aquí solo hay un campanario, una torre? Una torre. Mira, puede ser que sea por decisión de los arquitectos o precisamente por el terreno. Te digo que tenemos los cimientos sobre agua, entonces no sabemos qué tan viable estructuralmente hubiera sido construir dos torres porque era aplicar mucho peso. Imagínate lo que pesa esa torre. Aquí la vemos cortita, pero ya cuando estemos allá adentro vas a ver el tamaño que tiene. Entonces puede ser que los cimientos no fueran tan estables y se haya decidido hacer solamente un campanario. Hay que considerar que hay parroquias o hay templos que pueden tener uno o dos, hay otros que no tienen ni uno, tienen una especie de muro con arcos que tiene las campanas adentro que se llama espadaña. O depende de las características arquitectónicas. Por ejemplo, en Oaxaca las torres de los templos son muy cortitas porque como tiembla mucho,
es mucho riesgo y se pueden caer Sí. con facilidad. Entonces, son más bien decisiones de los arquitectos tomadas en base a una serie de circunstancias. Ok. Era una duda que yo tenía porque de repente ve uno algunos templos con 2 torres, con una torre, y a veces yo pensaba, pues a lo mejor tendrá que ver con que tal vez si es una parroquia, pues tiene que, por regla, por así decirlo, tiene que tener una torre o 2 torres, por así decirlo. Pero en realidad es mera decisión arquitectónica. Decisión arquitectónica. O estructural. Sí, fíjate que inclusive la Catedral de Zacatecas, que tiene como catedral poquito más de 50 años, de 150 años, no tiene tanto, originalmente fue construida para tener 2 torres. Mucho tiempo estuvo con una porque no la acabaron de construir, pero antes de ser catedral era parroquia. Okay. Y como parroquia pues tenía el proyecto de tener 2 torres. Actualmente las tiene como catedral, pero te digo, tiene que ver con decisiones de los arquitectos. ¿Cómo es el sistema jerárquico de las parroquias, las catedrales, los templos? ¿Cómo va en orden? Ok, mira, la máxima cabeza en cuanto al clero católico es el obispo. Ajá. El obispo debe de tener una sede, la sede es la catedral. Okay. Y de ahí se desprenden las parroquias. Si lo ponemos muy vanamente en términos de división política, Ajá. supongamos que el estado es la catedral, Sí. y el municipio es la parroquia. Parroquia. ¿Sí? Y ya de ahí se desprenden las rancherías, que son los templos. Te digo, son términos muy burdos, pero la cabeza principal está en la catedral, de ahí hay parroquias y las parroquias tienen sus propios templos. Por ejemplo, te comentaba yo aquí que aquí en Fresnillo hay 8 parroquias. La parroquia central, la parroquia madre, que es esta, tiene a su cuidado el Templo del Tránsito, el Santuario de Guadalupe, San Juan Bautista y la Sagrada Familia. Como parroquia tiene 4 templos o 4 capillas. Ok, muy bien. Y obviamente pues ya dentro de las tareas de cada una, pues ya la catedral les rige a las parroquias de lo que deben de hacer, por así decirlo, en términos burdos, así como usted lo dice. Y las parroquias, pues ya los templos también rigen sobre ellos también. La parroquia se encarga precisamente de la administración espiritual de una comunidad o ¿cómo llamarlo? Como una división, de nuevo una división territorial. Okay. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos actas de bautismo de esta zona, tenemos actas de bautismo, te digo, de cuando era partido de Fresnillo, de otros lados, pero se va separando porque ya una parroquia no puede con tanta gente y entonces se encarga de la administración espiritual de los fieles. Ok, muy bien. Pues ¿le parece si entramos? Ok, perfecto. Hoy tuve que dejar el sombrero en la casa porque pues vamos a estar en territorio santo. Así es. Entonces, por eso lo dejé guardado. Para manejarnos con respeto. Mira, si Sí, quieres sí, empezamos sí, por sí. aquí afuera. Okay. Esta fachada es muy particular porque es de un estilo barroco purista. Mucha Barroco gente luego no budista. entiende lo que es el barroco purista, está acostumbrada a que el barroco sea muy recargado, muy lleno de cosas, Sí. pero hubo un estilo propio del siglo XV que se llamó barroco purista. Si bien la parroquia no es del siglo XV, sino es ya del siglo XVII, de finales del siglo XVII, el estilo arquitectónico que tiene la fachada es un barroco purista. Lo podemos ver por ciertos elementos, ciertos detalles. Es un estilo no recargado, pero es un estilo con bastantes elementos interesantes. Sí. Mira, tenemos de hecho desde allá arriba, si empezamos con la imagen aquella de la Virgen, Ajá. Tenemos ahí a la patrona. Después se abrió este ventanal. Te digo Sí. que después porque la parroquia fue concebida sin luz natural. Los ventanales que vemos adentro fueron abiertos años después. Luego tenemos lo que es la fachada y este detalle de aquí es muy interesante. Es una tiara papal. ¿Qué quiere decir? Que pertenecemos a la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Sí? Okay. Por eso tenemos la tiara del Papa con las llaves de San Pedro. Sí. Ok, muy bien. ¿Y por qué tomar la decisión de no permitir el acceso de luz natural? No sabemos por qué, no sabemos cuáles hayan sido las circunstancias, pero cuando se construye, en los archivos está registrado que se hizo la parroquia sin entrada de luz natural. Okay. ¿Sí? No sabemos por qué, son decisiones que tomaban como la de tener una torre o 2 torres o tener una espadaña. Son luego misterios que dejaban por ahí los constructores. Sí. Pase, John.
¿Esta puerta es la original de...? Fíjate que no sabría decirte, porque hay que considerar que la parroquia vivió periodos de intranquilidad, como por ejemplo la Revolución o la Guerra Cristera. Pero es muy probable que sí sea original, porque la parroquia es más o menos esta parroquia es más o menos del tiempo de la parroquia de Mazapil, y la puerta de Mazapil es muy similar. Entonces probablemente sea la original, pero haya estado ya tenga varios procesos de restauración. Sí, a lo largo de todos los años, ¿verdad? Así es. Okay. Yo creo que los templos, parroquias, catedrales, en el lugar en el que estén, son lugares que alguna vez todo el mundo hemos visitado. Independientemente de la religión que profesemos, pues nos unen estos espacios, porque pues aquí se festejan momentos importantes de muchas familias. Y bueno, estos espacios guardan memorias de sin fin de personas, desde que se fundó hasta la actualidad, y seguirán hasta que estén de pie. Así es, pues sí, pues realmente aquí han pasado miles de almas, aquí han vivido su fe, aquí han profesado su fe. Mira, si quieres nos ubicamos desde aquí. Esta parte se llama el sotocoro. Se llama sotocoro porque está debajo del coro. El coro está arriba. Y antiguamente aquí, en esta parte precisamente, había una reja, porque si no eras bautizado no podías acceder hacia aquel lado, sino que te quedabas de esta parte. Aquí donde tenemos ahora este nicho estaba el bautisterio. Esto quiere decir que aquí adentro hay un cuartito. Ahora tiene acceso por el exterior, que es la librería parroquial, pero precisamente por aquí se bautizaba a los que se iban a bautizar en la fe católica, y una vez bautizados ya podían acceder hacia lo que era la nave del templo y quedarse a la Santa Misa. ¿Y esa era una práctica general de todas las de toda la Iglesia Católica, hasta las modificaciones de la liturgia en el Concilio Vaticano II, más o menos en 1960 y algo? Ok, pues ¿sí? no es tan... No es tan antiguo esta costumbre. Se fue adaptando más la liturgia a ser más parte del pueblo. Mira, lo que te decía que era lo original, o lo que es lo original del templo, es precisamente toda esta nave central y las naves laterales que están allá, el crucero. Y si te fijas, forma una cruz latina. Sí. Tenemos de esta parte el larguero de la cruz y de la otra la parte de los brazos. Y aquí hay detalles muy interesantes. Mira, tenemos claves de los arcos que tienen algunos monogramas que son muy simbólicos. Por ejemplo, si nos vamos aquí arriba al del coro, esa parte de ahí, no sé si lo alcancen a ver, tiene un monograma y se alcanza a leer San Rafael. ¿Sí? Entonces, si tenemos allá San Rafael, nos podemos dar cuenta que vamos a tener en los otros arcos a los otros arcángeles. Vámonos, si quieres, primero por estos más altos. De este lado de acá, acá no sé si lo alcancen a ver. Ahí se ve. Si Ramón quiere acercarse para verlo, ahí tenemos a San Miguel. ¿Sí? Entonces tenemos ya dos arcángeles, San Gabriel, San Miguel. Y si nos venimos para el otro lado, tenemos de este lado a San Gabriel. Entonces prácticamente lo que nos está sosteniendo el techo son aquí tres arcángeles: San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Podríamos decirlo simbólicamente que están sosteniendo la bóveda celestial. Nosotros estamos aquí abajo en la tierra y ellos están allá arriba en el cielo sosteniendo la bóveda celestial. Luego tenemos acá una imagen de la Virgen de la Purificación. No es muy notoria porque es pequeñita, pero alcanzamos a ver que ahí tiene la vela, que aquí tiene el niño y que esta es la imagen de la Virgen. Entonces tenemos pues ese conjunto sosteniendo lo que es el cielo y nosotros que estamos en la tierra. Y acá esto es todavía más interesante, Johnny, porque la cúpula, que es la parte donde sucede, debajo de la que sucede todo el misterio de la Santa Misa, tenemos el monograma de Cristo aquí, y luego tenemos del otro lado el de María acá.
Okay. Y la cúpula está sostenida en sus pechinas por los 4 evangelistas. Todo esto que estás viendo es un conjunto simbólico. ¿Por qué se hacía así? Porque había que evangelizar a la gente que no sabía. Entonces poner todos estos símbolos y explicarlos es hacerle entender a la gente un poquito más de la historia de su religión. Nosotros estamos en la tierra, ellos están en el cielo, sostienen la bóveda celestial y lo que sostiene es precisamente la presencia de Cristo, de María, de los evangelios, etcétera, etcétera. Era una forma más sencilla de alcanzar a comprender lo que ellos profesaban. Así es, exactamente. De decir, pues nosotros estamos aquí en la tierra como simples seres terrestres, seres mortales, y ellos están allá arriba, pues rigiéndonos y diciéndonos qué es lo que debemos hacer aquí abajo. Así es, podríamos verlo en esos términos. Mira, aquí también la parroquia sufrió varias etapas de reconstrucción. No sé si hayas visto retablos barrocos como en la Ciudad de México, que son esos retablos dorados, sí, muy recargados. Tenemos aquí en Zacatecas, en el Templo de Santo Domingo, pues precisamente aquí en la Purificación también hubo. Okay. Tuvimos uno de este lado, en esta pared, esa ala no estaba abierta, aquí estaba cubierto por un muro. Aquí tuvimos un retablo, allá tuvimos otro, acá otro, acá otro. Acá teníamos el mayor y precisamente en el crucero teníamos otros retablos dedicados también a santos. Y te digo, ha sufrido durante el paso de los tiempos muchas modificaciones. El piso original era de madera, ahora tenemos un mármol rojo y uno beige, pero tenía sus retablos de madera y su piso de madera que, por las condiciones de humedad que te comentaba, se fueron desgastando y se fueron, yo me imagino que hasta pudriendo la madera, porque mira, sí, todo eso es humedad que tenemos de los cimientos que están sobre el agua. ¿Y cómo se ha ido sobrellevando eso? O sea, porque la humedad, pues, no importa si quitaron el piso de madera, sigue ahí. Así es. ¿Cómo es que ha estado de pie durante tantos tiempos? Pues fíjate que es un misterio y yo creo que también es gracia divina. Para las restauraciones de 1990, más o menos del 1990 al 2000, se hicieron estos respiraderos. Okay. Precisamente para permitir que salga la humedad y que el templo respire de mejor manera. Porque realmente sí es un problema, o sea, sí es una problemática que está. Sí, claro. El templo está, pues, cimentado sobre el agua, sobre los mantos acuíferos. Estamos debajo de aquí, si perforamos, encontramos agua. Efectivamente. ¿Quieren ver el ojo de agua precisamente? A ver, pues sí, vamos viendo. Mira, vamos de este lado. Aquí ahorita parte que estamos aquí, bueno, toda esta parte es la que se abrió a principios de 1700. Okay. Toda esta parte, esta nave y también la del otro lado se abrieron a principios de 1700 porque la construcción original eran aquellas capillas y la nave central. Hasta ahí. Pero te digo que Fresnillo creció tan pronto que necesitaron inclusive ampliar el templo. Fíjate que antes de la Virgen de la Purificación el primer patrono fue este santo que tenemos aquí, se llama San Nicolás de Tolentino. En aquellos tiempos hubo una epidemia que afectó a los mineros y se encomendaron al patrocinio de San Nicolás y él fue el primer patrono de aquí de la ciudad antes de la Virgen de la Purificación. Ok. ¿Podríamos decir que se fundó primero la mina y luego la iglesia? Pues de hecho Fresnillo se funda gracias a que encontraron minerales y pudieron establecerse aquí porque iban a tener acceso a las minas. Sí. Yo creo que pensaron, Johnny, que probablemente el mineral en Fresnillo se iba a acabar. Por eso Zacatecas crece tanto y Fresnillo en realidad no. Pero Fresnillo ha seguido dando. O sea, Fresnillo es una de las minas más importantes de todo el mundo. Inclusive tenemos el primer lugar en producción de plata y yo creo que en aquellos tiempos ni siquiera lo pensaban. Y por eso ciudades como Zacatecas crecieron tanto y Fresnillo no. Fresnillo se frenó. No sé usted qué opine, pero nosotros, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de recorrer distintos municipios de distintos estados de México. Y yo noto algo que... Bueno, no sé si usted me dé la razón, pero es algo que yo personalmente veo, es mi opinión, que aquí en Fresnillo no hemos conservado tanto el aspecto histórico y nos hemos ido más por el desarrollo económico. Así es. Porque, por ejemplo, no sé, nos vamos a un lugar como Guanajuato, que pues allá se ha conservado y se ha visto por
conservar lugares, conservar iglesias, conservar las calles, porque verdaderamente tienen, no sé, la visión de conservar la historia. Yo Sí, supongo. claro. Y aquí en Fresnillo, pues como que yo siempre lo digo así, sí tenemos desarrollo económico, somos yo creo que uno de los municipios más grandes en cuanto a desarrollo económico de todo Zacatecas. Así es. Pero en cuanto a cantidad de historia, obviamente sí la hay, pero como que no nos hemos enfocado tanto, hemos ya nosotros mismos, los mismos fresnillenses, Sí, claro. el chip ya hemos nacido con ese chip de no fijarnos tanto en eso, sino más bien en las minas, en pues el En desarrollo la económico, producción, por así en las decirlo. empresas, Sí. en la industria. Sí, Así efectivamente, Johnny. Desafortunadamente los fresnillenses hemos ignorado mucho nuestra historia y la hemos ido destruyendo. Ha habido edificios históricos que han tirado. El que estaba aquí enfrente de Presidencia era una casa del siglo XIX preciosa que empezaron a tirar, y así muchos lugares de índole civil, histórica, fueron siendo destruidos. Y realmente no tenemos un centro histórico con edificios históricos. Son contados los edificios históricos que tenemos, pero sí los fresnillenses hemos sido muy ingratos con nuestro pueblo en eso. La verdad que sí. Y mira, hablando del ojo de agua, y que es una de las cosas más interesantes de aquí, es precisamente esta parte. Ok. La gente no suele verla, te la voy a abrir para ustedes. Pero ahí, si pueden asomarse, tenemos precisamente el ojo de agua. Allá alcanzamos a ver el nivel de agua que tenemos. Y eso es constante, Johnny. Puede subir poquito, puede bajar un poquito, pero en realidad siempre hay agua. Ok. Pero, ¿cuál era la función en aquellos años o por qué dejar el acceso al agua aquí en la parroquia? Ok, mira, pues Fresnillo se funda así por las minas, pero no puedes fundar un lugar si no tienes acceso al agua. El agua es básica para la vida. Entonces, a cada pueblo que vayas, te vas a dar cuenta que por ahí hay una laguna, hay un río, hay algo de agua, porque los pueblos necesitaban el agua. Sí. Aquí Fresnillo tenía este ojo de agua, pero también tenía la lagunilla, que es la parte donde muchos años estuvo el Casino Fresnillo. Sí. Y entonces pues había acceso a agua, pero yo creo que se decide construir la parroquia aquí por ser el mero centro donde se funda Fresnillo. Entonces construir la parroquia en el lugar donde surge el pueblo es también bastante simbólico. Ok, muy bien. Existe el mito, yo creo que todos los fresnillenses hemos escuchado alguna vez de que debajo de la purificación hay túneles y puedes llegar a otras iglesias a través de ellos o moverte por todo el centro por túneles subterráneos que hay. ¿Por qué nace, para empezar, es un mito o es real? Mira, no hemos encontrado nada. A mí particularmente se me hace muy complejo, precisamente porque estamos enseñando que abajo hay agua. Sí. Entonces no podemos construir túneles y bloquear el agua. Serían túneles que tendrían que tener quizá unas construcciones bastante complejas para no permitir el acceso de agua. Pero si estamos sobre agua, es muy complicado que realmente haya un túnel. Lo que sí sé que hay son bóvedas como las de Zacatecas, pero que después se usaron como desagües. Okay. Por ejemplo, aquí enfrente, no aquí en la parroquia, sino ya en la calle, tenemos una bóveda por la que corría agua. Y puede ser que, sabiendo que existen esas bóvedas, se relacione, como está cerca de la parroquia, con que la parroquia tenga túneles, pero en cuestión de terreno no es viable que pueda haber túneles. Sí. ¿Pero esas bóvedas eran usadas nada más para el desvío del agua, entonces? Así es, o como cañerías. Okay. Se supone que sí, que los hayan usado como para que pasara gente o huyera de algo, sí no lo podemos saber, porque sí son bóvedas grandes donde cabe una persona completamente de pie. ¿Y siguen ahorita? Sí existen, pero están cerradas. Están cerradas porque hasta donde sé ya se usan para drenaje.